Muy bien, hermanos. Hoy queremos definitivamente continuar con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a compartir con ustedes esta pantalla donde queremos efectivamente participar para que podamos nosotros definitivamente compartir este aspecto que quedamos en el numeral 2011, perdón, en el numeral 11. Queríamos efectivamente ir leyendo pausadamente el catecismo. Estamos en el prólogo, quedamos en el numeral 11 y vamos a proceder a leer sin más preámbulo lo que nos dice el catecismo. Dice: fin y destinatario de este catecismo. Numeral 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como punto de referencia para los catecismos o compendios que se han compuesto en los diversos países. Signo de los Obispos, 1985, relación final. Entonces, vemos efectivamente que el catecismo nos va a servir a todos los católicos como punto de referencia. Cuando usted quiera saber qué enseña la Iglesia sobre un aspecto importante, muchas veces cometemos el error de escuchar al predicador de moda, a escuchar a tal o cual sacerdote o inclusive obispo. Pero, sin embargo, tenemos que saber que primeramente las palabras se las lleva el viento y segundo, lo importante es no la opinión que muchas veces se puede expresar de manera oral, inclusive dentro de catequesis o homilías, sino lo que dice el magisterio por escrito. Entonces, siempre tengamos como primera referencia indispensable para saber qué enseña la Iglesia con respecto a un tema, el catecismo de la Iglesia Católica. Porque, como dice muy bien, es un punto de referencia, porque como tal viene a ser una fuente oficial de cómo se debe enseñar la doctrina y cuál es la manera de explicitarla de la forma más clara. Ese es ahí lo importante del catecismo, que muchas veces nosotros inclusive tenemos afición por leer libros de autores que pueden ser muy buenos, muy educativos, pero que no son el magisterio oficial de la Iglesia. Es más, alguna vez una persona me preguntaba con respecto al catecismo y algunos padres de la Iglesia, algunos doctores de la Iglesia, y le dijimos, lo importante es que cuando se le declara doctor de la Iglesia a un santo, efectivamente te le está diciendo que él, según las luces que tenía al momento de que él era santo y que escribió, él explicitaba. Pero si, por ejemplo, un santo doctor de la Iglesia y en ese momento no se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción o la Asunción a la Virgen María del Cielo, él no tenía ni razón humana, ni moral, ni espiritual de poder saberlo. Entonces, no se le puede exigir que en ese aspecto pueda tener la misma enseñanza de la Iglesia. Y también recordemos que con los siglos se va aumentando la explicitación y aprendizaje sobre ese tema. Entonces es importante referencia lo más actualizada posible sobre la doctrina o el estado de la doctrina hasta este momento lo podemos tener a través del catecismo. Vamos a ver qué nos dice más el numeral 12. Dice: el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto a doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Le es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismo, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos que el catecismo, vemos la autoridad que tiene, que se le presenta como punto de referencia, en primer lugar,
a los obispos, que son los llamados a ser doctores de la fe y pastores de la iglesia. Entonces tenemos un punto de comunión, de unión entre todos los obispos, que son los doctores y pastores de la iglesia, que colaboran con el Papa, y además a partir de ahí con los sacerdotes, catequistas y el pueblo en general como doctrina de referencia, para que tengamos un tronco común en todo lo que se refiere a la doctrina. Muchas veces nosotros conocemos que en la iglesia hay muchos carismas, hay muchos movimientos, espiritualidades de diversos tipos que probablemente muchos de nosotros conocemos, pero no podremos llamarnos católicos si no tenemos como referencia ese tronco común que es la enseñanza universalmente aceptada como dada por el Espíritu Santo al pueblo de Dios, que es su iglesia, a través del magisterio. Ese punto en común no debe diferenciarse de ninguno. De ahí en adelante, efectivamente, puede haber particularidades. Entonces, este catecismo viene a ser ese tronco común importante para todos nosotros. No importa el movimiento que usted pertenezca, no importa la espiritualidad que usted practique, no importa, digamos, el grupo en el que usted ejerza su apostolado. Todos debemos tener este tronco común doctrinal y que viene a alimentar la fe. Ahora, ¿cómo es la estructura de este catecismo? Bueno, en la sección 4 de este prólogo dice la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se divide? Se divide fundamentalmente, dice, el plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a los 4 pilares. Este catecismo tiene 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, que se llama el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos y la oración del creyente, el Padre Nuestro. Entonces aquí vemos las 4 grandes secciones que vamos a encontrar en este catecismo y que vamos, si Dios lo permite, ir desarrollando. Entonces vemos primero la profesión de fe, que algunos le llaman el credo o el símbolo de los apóstoles, la explicitación de los medios que nos llega a la gracia, que son los sacramentos, la vida de fe, donde encontramos los mandamientos y el desarrollo de un poco sobre la moral católica, y la vida espiritual desarrollada a través de esta sección de la oración del creyente, y que donde se desarrolla la oración en general y se explicita a través de el Padre Nuestro. Entonces vemos estas 3 secciones que vamos a proceder a ver, que el catecismo nos lo va argumentando una a una. Entonces la primera parte del catecismo, que es la profesión de fe, dice el numeral 14: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Mateo 10:32, Romanos 10:9. Para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por lo que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Entonces aquí vemos cómo se compendia la fe, y fundamentalmente usa como columna vertebral en este aspecto el credo, para ver estas secciones, ¿no? Primero, el primer aspecto es, la primera sección se habla sobre la revelación y sobre el hombre, la necesidad del hombre que tiene de esa revelación y de Dios. Después se empieza a hablar de Dios como autor de todo bien, como redentor y como santificador, ¿no? Y cómo ser en 3 capítulos, fundamentalmente uno dirigido a la fe en un solo Dios, el Padre, creador de todo y que procede todo, de Jesucristo, nuestro Redentor, Señor y Salvador, y del Espíritu Santo, que es el santificador de toda la iglesia. Entonces, aquí se va desarrollando toda esta columna vertebral donde decimos y se explicita la fe nuestra. Esto es un aspecto muy importante, porque muchos de nosotros decimos tener fe, pero un elemento importantísimo de la fe es
la inteligencia, porque ¿cómo se puede creer algo que no se conoce? ¿Y cómo se puede vivir de acuerdo a lo que Dios quiere si no lo conocemos? Entonces, efectivamente, muchas veces tenemos una visión muy reducida de nuestra fe y creemos y decimos que tenemos fe o decimos que somos católicos, pero realmente en el fondo no conocemos lo que decimos creer. De hecho, cada vez que vamos a la misa y recitamos el credo, que nos dice la liturgia, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, es importante, ¿no?, reconocer esa fe. Y sobre esa fe fuimos bautizados. Y se supone que debemos crecer en el conocimiento a través de toda nuestra vida. La segunda parte de la sección del catecismo son los sacramentos de la fe. Dice el numeral 15. La segunda parte del catecismo expone como la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Primera sección, y particularmente a través de los 7 sacramentos. Esta segunda parte del catecismo viene a explicitar de alguna manera cómo se nos hace presente a través de lo que llamamos nosotros la liturgia y los 7 sacramentos, la gracia de Dios a nosotros. Es decir, a través de los medios que Dios estableció dentro de su cuerpo místico, que es la iglesia, nosotros recibimos su gracia. Entonces, en pocas palabras, cuando leemos esta sección, vamos a entender un poco más de que no se trata de actos simplemente recordatorios o actos simbólicos o muy pintorescos que realizamos para tratar de representar algo que ya pasó y reavivar en nosotros un recuerdo. Algunos ven eso de esa forma, la liturgia o los actos litúrgicos o incluso los sacramentos. No, realmente son acciones por las que Cristo Jesús y el Espíritu Santo se hacen presente en medio de nosotros y actúan de manera real en medio de nosotros, pero de manera muchas veces no perceptible para los sentidos, sino de manera espiritual. Y ojo, que muchas veces nosotros interpretamos la palabra espiritual mal, pensando que es un símbolo. No, espiritualmente es algo que es inmaterial, pero tan real, porque, por ejemplo, Dios es espíritu, ¿eh? Y los que lo adoramos en espíritu y en verdad. Pero como somos seres corporales, ¿no?, y espirituales en unidad de persona, entonces nuestra interioridad, que es inmaterial, también se expresa en la materialidad. Y eso tiene forma y tiene un orden que la iglesia desarrolla bajo la guía del Espíritu Santo. La tercera parte, la fe, la vida de fe. 16, numeral 16. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Primera sección, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los 10 mandamientos. Segunda sección. Entonces, esta tercera parte tiene 2 secciones. En la primera, como hemos visto, el hombre creado a imagen de Dios viene a su vez a realizar el misterio de Cristo en su vida y en la humanidad a través de la vida según Cristo, con las bienaventuranzas y además los caminos para llegar a ella mediante un obrar recto. Recordemos, con la guía de la gracia. Por lo tanto, aquí vienen los principios de el actuar según Cristo, que son las bienaventuranzas, y también la gracia de Dios, cómo actúa en medio de ellos. También un desarrollo de lo que es el comportamiento según Cristo, es decir, la moral. Entonces, y esto viene después en la segunda sección, desarrollado mediante la explicitación de el obrar de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas, ahora ya guiado por la gracia de Dios, que Jesucristo nos resumió en 2 principios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, que se desarrolla a través de el decálogo, los 10 mandamientos, que son muy importantes para nuestra vida de fe. Ahora, nosotros muchas veces
tenemos una visión muy reducida, tanto ocurre como de las bienaventuranzas, como de la vida moral y también de los 10 mandamientos. Muchas veces decimos no matar y creemos que solo se refiere a quitarle la vida a otro ser humano. Y si pensamos que no asesinamos a nadie, ya cumplimos el mandamiento. Sin embargo, cuando veamos el catecismo y lo leamos con calma, veremos que a través de ese mandamiento y iluminado bajo la luz de Cristo y la guía del Espíritu Santo, el magisterio ha desarrollado todo una explicitación de lo que debe ser la salvaguarda de la vida humana y la dignidad humana. Entonces, para poner solamente un ejemplo. Así que cada mandamiento es desgranado y desarrollado para que tengamos mucho más amplio nuestra forma de actuar como verdaderos católicos. La cuarta parte dice la oración en la vida de fe, que es la cuarta parte del catecismo. Dice el numeral 17. La última parte del catecismo trata el sentido y la importancia de la oración en la vida del creyente. Primera sección. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor. Segunda sección. En ella, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Aquí viene un resumen, diría yo, muy apretado, donde se habla de ese aspecto tan importante para nuestra vida espiritual, que es la oración. Entonces, se hace un desarrollo de la importancia de la oración en la vida del creyente. Aquí esto es importante porque este tronco común de espiritualidad, muchas veces muchos movimientos y grupos en la iglesia adolecen porque creen que cada grupo obtiene su espiritualidad particular. Y entonces creen que podemos tener una especie de espiritualidad muy propia y aparte de la iglesia. Y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos que conservar, igual que pasa en la doctrina y en la moral, no podemos tener otro estilo de espiritualidad. Evidentemente el Espíritu Santo es rico en dones y en manifestaciones, pero todos debemos cuidar de tener este tronco común. Lo digo ya por un poco de experiencia ya vivida, en la que vemos que hay personas que muchas veces desarrollan espiritualidades, muchas veces desenfocadas, muchas veces con buena intención, pero que no llevan la matriz, el principio, el fundamento católico que vamos a encontrar aquí en el catecismo. Aquí esto que encontramos en el catecismo no se trata de una opción o una visión particular de alguien, sino que es lo que enseña la iglesia. Después que tengamos eso en común, de ahí en adelante, evidentemente, el Espíritu Santo actúa en cada quien como quiere y como le parece y va llevándonos, ¿no?, de la mano. De hecho, los maestros espirituales, como San Juan de la Cruz, que también doctor de la iglesia y tronco común en cuanto a la enseñanza espiritual, nos dice que el proceso de santificación en cada alma es irrepetible en muchas ocasiones. No se puede decir que el proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en un alma es igual en una que en otro. No se trata de copias ni clones, pero sí tenemos que respetar lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de los siglos y que ha certificado el magisterio de la iglesia. Y ahí vamos a ver entonces el sentido y la importancia de la oración y vamos a aprender mucho sobre eso y también sobre que el Padre Nuestro como modelo de oración que Jesucristo nos enseña en cuanto a ese aspecto. Ahora, en la quinta parte vamos a ver indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Bueno, este catecismo tiene algunas indicaciones antes que todo para que podamos usarlo con fruto. Dice el numeral 18. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares señalados por números más pequeños y que se refieren a su vez a otros párrafos que tratan del mismo tema. Y con ayuda del índice analítico, al final del volumen, se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Bueno, aquí hay dos herramientas que muchas veces en algunos catecismos de índole digital no aparecen. Por ejemplo, este que estoy usando que es una versión digitalizada del catecismo que aparece en la página del Vaticano, no cuenta, pero en los catecismos que están escritos, son impresos, sí tienen estos dos contextos que son muy importantes.
las referencias cruzadas a pie del margen cuando un numeral del catecismo cita o se cita otros numerales que vienen a complementar. Y también este importante índice temático que cita el catecismo, que también están en las versiones, diríamos, escritas. No sé si algunos libros digitales del catecismo contendrán esto. Algunos que yo he visto no lo contienen, la mayoría que lo he visto no lo contienen, pero sí que sepan, ¿no? Para que esto en los catecismos ya, versiones escritas, sí contiene esta herramienta que es muy importante. Otro aspecto que tenemos que tener presente sobre la cita de la Escritura, que nos dice en el numeral 19. Con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante CF, que quiere decir confiérase. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis y también para la profundización del estudio. Muchas veces leemos el catecismo y no nos percatamos de que hay citas. Estas citas son importantes, sobre todo las bíblicas. Entonces, cuando en el catecismo no se cita literalmente el texto o una parte del mismo, verán esa referencia CF y debemos ir al texto sagrado, a la Sagrada Escritura y buscar, porque ese es un fundamento importante y una ampliación de lo que está diciendo el texto magisterial, ¿no? Del catecismo. Entonces, estas citas de la Biblia también tenemos. Y tenemos que tener claro el contexto de confiérase. Confiérase significa fundamentalmente de que esa doctrina, esa enseñanza, esa amplitud de lo que se está diciendo se va a encontrar en el texto, aunque no se cite literalmente. El numeral 20 nos va a hablar de algunos pasajes que se hacen puntualizaciones de conocimiento que recibimos de orden histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. En eso se va a poner letras más pequeñas. Dice el numeral 20. Cuando en ciertos pasajes se emplean letras pequeñas, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. El numeral 21 nos va a hablar de las citas. Las citas en la letra pequeña de fuente patrística, litúrgica, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con mira a un uso directamente catequético. Entonces es importante estas citas y también es importante que conozcamos las abreviaturas que también son parte del catecismo, porque tenemos unas referencias, unas abreviaturas oficiales para cada documento de la Iglesia o litúrgico o magisteriales o de orden patrístico. Entonces tenemos que tener claro para que si queremos ir a la fuente y referenciarnos en el libro o en el documento para tal vez una lectura un poco más amplia y también para saber cuál es su origen, y esto también amplía mucho y ayuda a la ampliación. Recordemos que el catecismo es considerado un resumen de nuestra fe. No piense que ahí está toda nuestra fe, sino que es un resumen de lo más importante, esencial y común que tiene nuestra fe. Por lo tanto, no pensamos que el catecismo agota la fe católica, pero por eso presentan todos estos aspectos de ampliación. El numeral 22 nos refiere sobre un resumen, que es un nuevo método que usa el catecismo, que al final de cada sección dedica unos artículos a hacer como especie de un resumen de todo lo que se desarrolló. Dice el numeral 22, al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Porque siempre es importante, después que uno da un tema, poder hacer lo que se llama una síntesis. Después el catecismo viene en este prólogo a hablar de que efectivamente sabemos que puede resultar para muchas personas un poco denso el catecismo y que efectivamente la iglesia, locales, particulares, están llamadas a hacer necesarias adaptaciones. De hecho, la Iglesia Universal, después de la publicación del catecismo, no paró de trabajar y de hecho a la petición del pueblo de Dios se realizó otra obra magna sobre este tema, que fue el compendio del catecismo de la Iglesia Católica,
que es lo que diríamos el resumen de un resumen. En ese también trabajó el cardenal Joseph Ratzinger, como trabajó el primer documento, para hacer, es un documento muchísimo más resumido en forma de preguntas y respuestas. Los numerales están hechos en preguntas y respuestas y mucho más condensado para el uso más rápido y sencillo de otras personas. Y además, después a nivel universal, se hizo lo que se llamó el YUCAT, que era un catecismo con ciertas adaptaciones para que fuera más amigable para la juventud, para los jóvenes, ¿no? Entonces ahí surge también el famoso YUCAT, que fue otra adaptación que se hizo de este magno catecismo importante, una de las grandes obras, un regalo del Espíritu Santo al pueblo de Dios, que viene a ayudarnos a todos, y sobre todo en esta época que puede estar llena de confusión, tener una referencia diáfana, viable y clara sobre nuestra fe. Sin embargo, él también induce al catecismo a que se podría hacer a catecismos particulares, ya sea de diócesis o nacionales, para hablar de manera más específica a un pueblo o a una edad particular. Entonces, de eso nos habla el numeral 23. Dice, el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Catequesis Trae, los numerales 20 al 22 y el 25. En el numeral 24 dice, por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada tanto en el contenido cuanto en el método a la exigencia que dimana de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Esta indispensable adaptación corresponde a catecismos propios de cada lugar y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. Entonces se dan cuenta, el mismo catecismo nos explica que se pueden dar adaptaciones que tienen que tomar en cuenta exigencias de ¿qué? Diferencias culturales, edades, edades de cronológica y de la vida espiritual, situaciones sociales y eclesiales. Entonces, estos son cosas aspectos que el mismo catecismo recomienda que se tome en cuenta para hacer las indispensables adaptaciones para la comprensión de todos. Dice una cita que da el catecismo sobre el catecismo romano, que es un catecismo antiguo, dice, el que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlo a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine que ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes y otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quienes pueden necesitar leche y quienes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de la costumbre, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Entonces, efectivamente, el mismo catecismo nos enseña de que efectivamente es importante, de que es un reto para todos los que somos catequistas, saber de que tenemos que buscar la forma de adaptar de la transmisión. Siempre recuerden, la doctrina debe ser la misma y hay que ser fiel a ella. El modo de transmitirla, el modo de hacérselo llegar, comprender a las personas es lo que tenemos que evaluar. No podemos creer que debe haber un único método y siempre usar el mismo. Sin embargo, los contenidos sí son siempre los mismos. Entonces, también hay que explicar qué ocurre con la doctrina, lo que ocurre con el aprendizaje normal, ¿no? Efectivamente, usted no puede pretender enseñarle matemática a nivel, por ejemplo, algebraico a niños de párvulo o de primeros grados de educación básica o primaria, como se le llama. Igualmente no puede aspirar a explicar cálculo diferencial a niños de principio de la secundaria, porque todo es matemática, pero tiene que ir avanzando y profundizarse de acuerdo a la maduración intelectual.
igual tiene que haber una cierta maduración en la fe para que las personas vayan profundizando más en ella. Por eso dice al final que por encima de todo la caridad, el amor de que hace que todo quiera llevarse. Finalmente, ya terminando este prólogo, dice el numeral 25. Para concluir esta presentación, es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Por lo tanto, vemos efectivamente en este catecismo, ¿no?, que nos viene a explicitar este aspecto importante, ¿no? Este aspecto importante que nos presenta sobre el amor como la fuente o lo que viene a mover todo esto. Entonces, quisiera cerrar ya esta presentación que hemos estado haciendo y desarrollando con la siguiente comentario. Miren, hermanos, efectivamente, tenemos que preguntarnos, ahora que terminamos este prólogo del catecismo, ¿por qué debo yo estudiar el catecismo de la Iglesia Católica? Por amor. Primeramente, por amor a Dios, porque efectivamente, si Dios, hablando en lenguaje humano, se tomó el trabajo de revelarnos estas verdades de fe, incluso su vida íntima, darnos un conocimiento del cual nosotros no teníamos acceso a través de su revelación, es un desprecio el simplemente no interesarnos o no procurar emplearnos en ello hasta donde nuestra inteligencia nos dé, porque nadie está obligado a comprender más allá de lo que la inteligencia le dé. Efectivamente, tenemos diferentes fortunas de intelecto y hay gente que tiene una penetración y profundización enorme que el Señor le concede, y hay otros como nosotros que tenemos menos. Pero Dios lo que nos está llamando es que cada quien, de acuerdo a su realidad, haga su esfuerzo. Entonces, amor a Dios, por respeto por lo que Él nos ha dado, el regalo que nos ha dado. Siempre me gusta usar el ejemplo sencillo de decir de que cuando un amigo se nos acerca y nos dice que quiere contarnos algo de su vida muy personal y nos sentamos a escucharle, es un acto de amor. Pero qué desprecio más grande si empezamos a bostezar, a mirar a otro lado y a aburrirnos cuando nuestro amigo nos está tratando de revelar algo de su intimidad. Entonces, algo parecido ocurre con Dios, cuando muchas veces miramos por otro lado y pensamos que le agradamos más haciendo otras cosas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es como usando el ejemplo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es como que si el esposo se sienta con su esposa a que revelarle algo de su intimidad y la esposa dice, no tenemos tiempo, mejor te voy a cocinar. Entonces, ¿no le parece eso como un desprecio, ¿no? Está tratando de transmitir algo muy importante y tal vez en ese momento lo importante no es la comida o que le cocinen, sino que lo escuchen, que la atiendan. Bueno, de la misma manera ocurre con Dios. Hay gente que dice, no, eso está aprendiendo, mejor dediquémonos a otras cosas. Y entonces, amor a Dios, importante. El otro aspecto importante de lo que estamos refiriendo sobre el catecismo es amor al prójimo. Primero, amor a sí mismo, porque ¿cómo voy a hacer el bien? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo voy a salvarme si no sé qué hacer? Recordemos lo que dice el Evangelio. Un ciego que guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Entonces usted no puede ni siquiera guiarse a sí mismo si no sabe qué enseña Dios, que Dios nos transmite. Y finalmente, ¿por qué leer el catecismo? Por amor al prójimo. Porque de esta forma, cuando usted tiene el conocimiento, puede ayudar a otro a que conozca, para que pueda acercarse más a Dios, puede solventar las preguntas que pueden ser las dudas que no le dejan avanzar en un camino de conversión, de cercanía a Dios. Puede orientar al hermano para que de repente cuando tiene una duda, tiene una situación, usted pueda, a la luz de la enseñanza de la iglesia, de la enseñanza que viene de Dios, poder decir
qué es lo correcto según la voluntad de Dios. Tanta bien que se puede hacer cuando se tiene el conocimiento de lo que le enseña la iglesia. Entonces, es caridad para uno mismo, para tener el conocimiento necesario para trabajar para nuestra salvación íntima y para los que Dios nos pone a nuestro alrededor. Primero los más cercanos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas, esposos, hijos, parientes en general, y todo el que Dios permita que pase por nuestro camino. Con ese conocimiento podremos definitivamente ayudarle, ¿no? Inclusive gente que no conocemos, como por estos medios, donde podemos transmitir algo de lo que la iglesia nos ha enseñado para que provecho de todos. Bueno, hermanos, dicho esto, definitivamente ha sido un verdadero privilegio estar aquí nuevamente en otro programa más de El Tesoro Escondido. Este programa está diseñado, está pensado para todos ustedes. Lo hacemos todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Panamá, y los diferentes horarios de los diversos usos horarios de los países, para que estemos comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Ya terminamos esta parte del programa de hoy, el prólogo. Ya en la siguiente programa empezaremos con la parte inicial, como dijo el catecismo, sobre ya la sección de la profesión de fe. Y empezaríamos específicamente sobre la necesidad que tiene el hombre de Dios y cómo Dios responde a esa necesidad a través de la revelación. Un aspecto interesantísimo de nuestra fe. Así que no nos queda más que decirle, hermanos, que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que le transmitimos desde Panamá. Y saludos para todos nuestros hermanos de Iberoamérica y del mundo entero. Nos vemos próximamente, si Dios lo permite, a través de todas estas páginas hermanas del Rincón de Apologética. Y no nos queda más que desearle a todos que el Señor los bendiga. Hasta pronto.